¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión del Foco. Le doy la más cordial bienvenida también a mi queridísima compañera Jimena Urrutia en un nuevo recorrido, el último ya, por Xochimilco. Le hemos dedicado ya, este es el quinto programa, Cuarto quinto programa, haciendo un rápido recuento. Prácticamente hemos visitado algunos de los lugares más emblemáticos que tiene Xochimilco. Estuvimos ya en el Museo de Dolores Olmedo, estuvimos ya, por supuesto, dando un paseo en Las Trajineras. La isla de las muñecas, en la isla de las siniestra muñecas, y espeluznante. Nos costó tremendamente horas llegar ahí, pero lo logramos. Hemos regresado en este momento a la iglesia de San Bernardino de Siena, que habíamos visitado anteriormente, pero en este momento vamos a conocer a detalle, vamos a llegar a cada uno de sus rincones más recónditos y vamos a conocer además su historia, que tiene realmente muchísimo que contarnos. Eso solo para empezar el programa el día de hoy. Sí, así es. Habíamos comenzado el recorrido de Xochimilco precisamente durante una festividad, la del Niño Pa. Solamente tuvimos una vista panorámica muy breve de la iglesia, hablamos muy poco de su historia. Ahora nos vamos a meter a fondo, a recorrer, como dice Jimena, todos los secretos, todos los lugares más escondidos de este recinto, que es uno de los más antiguos de América. Es precisamente el lugar donde comienza la evangelización franciscana hacia el lado sur. 1535 se inicia la construcción de una iglesia de verdad formidable. Contiene un retablo que es único, uno de los más antiguos de América. Se lo vamos a mostrar a detalle. Y contarle rápidamente que se llama San Bernardino de Siena, en honor de un santo que por allá en 1412, 1415, sacudió a Italia con precisamente su manera de predicar. Hay una imagen que a mí me ha perturbado muchísimo alrededor de la vida de este personaje, y es que cuentan los cronistas, bueno, sus discursos fueron recogidos por sus discípulos, uno los puede leer todavía hoy, y uno va viendo la manera en la que iba hablando del fuego, de la penitencia, pero me impresionó mucho esto, que lo llegaban a oír 4,000 personas. Imaginemos en 1412 en Italia, en los pueblos de Italia, lo que era tener una fama que lo seguían 4,000 personas, y muchas de ellas acababan llorando cuando él terminaba los discursos y caían de rodillas. ¿Qué les diría San Bernardino de Siena? Quién sabe, pero lograba convertir ciudades enteras con unos cuantos sermones, con unos cuantos discursos. Y como esto se trataba, precisamente, esto era lo que querían hacer los franciscanos, convertir a los pueblos indígenas en pueblos cristianos, en pueblos católicos. Tomaron el emblema de San Bernardino de Siena, este personaje que dicen que tuvo una vida muy austera, siempre se le representa con grandes penitencias, muy acabado, digamos. No le gustaba los bienes materiales. Dicen que su única propiedad era un borrico que usaba para moverse, para no andar caminando, y eso ya cuando estaba viejo, ¿no? Eso ya cuando estaba grande, pero además, bueno, es un personaje que en ese sentido representa claramente como todos, digamos, los lineamientos cristianos o los lineamientos franciscanos en este caso, de sacrificio, de sufrimiento que predicaban y que, bueno, que de alguna manera era lo que habían tomado de la mano de la iglesia. Así es, se viene para este lugar Fray Andrés de Valencia. En 1535 se inicia la construcción de un templo que tiene muchísimas reminiscencias platerescas, manieristas, que está más cerca del Renacimiento que del Barroco, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a ver en muchísimos detalles de su fachada. Es un templo que tiene dos misterios: el misterio de su fachada porciúncula, como se le llama. Pero bueno, de todo esto es esta que tenemos enfrente, que además es sorprendente, increíble, bellísima, llena de misterios marianos. Pero sobre esto nos va a hablar nuestro amigo Ricardo. Ricardo Reina. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estás, Ricardo? Un gusto que estén aquí. Ricardo es historiador, estás especializado además en la historia de Xochimilco, te lo conoces todo a detalle y nos lo vas a compartir, ¿cierto? No, un gusto, en lo que podamos ayudar. Y Pues, sean bienvenidos. a Xochimilco. Muchísimas gracias, Ricardo. Podríamos comenzar por la fachada principal, pero decidimos irnos hacia el lado de esta fachada no tan visible, esta fachada que da al lado oriente del templo. Me gustaría que nos explicaras por qué da al lado oriente, por qué se llama porciúncula la puerta, remite a un misterio franciscano y está apuntando directamente hacia Asís. Pero nos gustaría que nos contaras todo eso. ¿Por qué se llama porciúncula? ¿Por qué está aquí? ¿Qué significa? ¿Por qué es tan grande como la principal? Y luego, pues, ¿por qué están vacíos los nichos? ¿Por qué tiene ahí a dos angelitos? ¿Por qué tiene tantos símbolos, estrellas, flores, etcétera? Sí, no, bueno,
mucha razón en lo que comenta, esta parte de la puerta porcíncula, y qué buena elección que se haya iniciado por este lado, ¿no? Al parecer muchos pensamos que la puerta que da hacia el poniente sí es la principal, pero en muchas construcciones, por lo menos las franciscanas, vamos a encontrar siempre estos elementos. La porcíncula nos remite principalmente a la orden franciscana. Recordemos, como lo dijeron en los programas pasados, son los franciscanos quienes llegan aquí a Xochimilco, Martín Valencia principalmente, el primero de ellos, pero lo que están proponiendo en la construcción es la porción de tierra, el recuerdo. Traen rememorando la porción de tierra que le dan los monjes benedictinos allá en Italia para que creen su iglesia los franciscanos. Es decir, una iglesia creada dentro de otro territorio. Dentro de otro territorio, les ceden una porción de tierra, de ahí viene la porcíncula. Entonces, esa pedazo de tierra van a erigir su templo, y en este mismo es donde va a habitar Francisco de Asís. De ahí va a surgir la orden franciscana y lo que va a desplegar hacia todo el mundo. ¿Les parece si nos acercamos para que nos vayas explicando un poco más y podamos ver de cerca esto que es verdaderamente bello? Estamos en el tiempo del plateresco. Así es, plateresco. Sí, donde los elementos de las flores, los elementos que nos están adornando y que nos van a encuadrar al centro con el detalle principal para los franciscanos, ni más ni menos las llagas de San Francisco, ¿no? Ajá, las 5 llagas, ahí están en el centro. Así es, y lo que tenemos en los costados y a la entrada, pues es el cordón franciscano, precisamente uno de los símbolos, de los elementos más significativos de los franciscanos. La importancia, ¿por qué se rememora esta puerta? ¿Por qué tener una puerta porcíncula en las construcciones franciscanas? Pues algunos datos que sugieren los mismos cronistas y posteriormente la misma iglesia nos hablan sobre la posibilidad de obtener una indulgencia plenaria. ¿Esto a qué nos lleva? Pues el perdón de los pecados, elemento indispensable. Eso tiene que ser un día específico, ¿verdad? No, por supuesto. El 2 de agosto es lo que más han señalado, aunque el derecho canónico también los obispos pueden determinar qué día la abren a todo el pueblo y pueden obtener de esa manera también una indulgencia. Hay diferentes tipos, pero aquí la de la que se habla principalmente es la plenaria, la indulgencia plenaria. Okay. No sabemos qué hubo en estos nichos, tenemos la idea de que San Francisco tuvo que estar presidiéndolo tal vez, y hay tantas referencias marianas que probablemente tuvo que haber una Virgen María. Por supuesto, elementos que podríamos destacar son las dos águilas que están flanqueando, y un águila bicéfala, que nos recuerda mucho los elementos austriacos. Algunos historiadores lo que nos han dicho, que había en esto, que los nichos que tienen también una apariencia de la concha, elemento también que lo podemos traducir es una zona lacustre aquí, pero por otra parte el bautizo mismo, la purificación, elementos símbolos, ¿no?, que se están agregando. Se utilizaba, ¿no?, la concha para hacer el bautismo. Pero sobre todo esto también que vamos a tener, hay algunos historiadores aquí en Xochimilco, uno de ellos se apellida Concha, ellos mismos han encontrado, mira qué ironía. Sí, lo conocen, han encontrado un Tlaloc aquí enterrado, ¿no?, justo a la entrada. Bueno, estamos sobre un templo, estamos sobre el viejo templo, que era el lugar oscuro de Xochimilco. Le llamaban el lugar oscuro, estamos en lo que fue un pedazo de isla, la parte principal, no sabemos en realidad, no han sugerido los restos auténticos de ese templo, como en muchas iglesias de México podríamos todavía encontrar, pero algunos sugieren que están en el ábside, lo que está rematando en el altar. Hay que recordar un poco a la gente que nos está acompañando que en los tiempos prehispánicos se hablaba de 3 señoríos que formaban Xochimilco. Uno se llamaba Tetepenchi, que significa en las cercanías de los cerros o en los alrededores de los cerros. Otro se llamaba Olac, que significa en las orillas del agua. Y donde estamos ahorita se llamaba el Tecpan. Era el Tecpan, exactamente. Era el lugar, el recinto donde estaba el gobierno, donde estaba el lugar ceremonial. Entonces los españoles destruyen ese vestigio y construyen precisamente en ese lugar lo mismo que hicieron. El patrón que utilizaban los españoles, donde se adoraba a sus dioses, y ahí establecían. Por supuesto, ¿no? Y aprovechar que la gente siempre va a estar recordando y va a tener presente el espacio sagrado. Entonces hay que aprovechar ese elemento para que se instaure aquí la iglesia, ¿no? Que además, seguir atrayéndolos. Nos lo contabas tú, Héctor, aquel programa que empezamos por aquí, que además la historia religiosa de Xochimilco en particular a la llegada de los españoles, pues fue bastante
pues sencilla, tomando en cuenta lo fácil que fue de repente evangelizar a estos personajes, ¿cierto? Sí, el mismo Motolinía estuvo aquí, nos claro. habla, Motolinía, Sagún, Andrés de Olmos, sí, Alonso de Molina, Mendieta nos habla, Motolinía, de cómo llegaron a bautizar hasta 30,000 indígenas, ¿no? Eso lo podemos imaginar en este espacio, ¿verdad? El espacio abierto, la importancia del atrio. Digamos, estuvieron como abiertos a que esto sucediera, ¿no? No hubo como mucha resistencia. Habría que, hay muchas dudas, ¿no? Posiblemente sí, el mismo Mendieta habla sobre indígenas que dominaron el latín mucho más que los mismos españoles, y hay otros que en la parte de las encomiendas, pues el venir a fuerza, pues también implicaba obedecer, la obediencia, no ya ser sumiso, ¿no? El estar presente. Pero esta porcíncula, si vemos la entrada que tenemos hacia el frente, también nos está rematando hacia la llegada de canales. Mucha gente podría llegar en acceso por canal, y recordamos la fiesta de San Antonio, donde se están bendiciendo a los animales, y los sacerdotes salían justamente al encuentro, ¿no?, de toda la gente para bendecir a sus animales. Esta puerta porcíncula se ha restaurado, lo que es la puerta en sí, la madera, pues ya no es la original. Estuvo tapada en la época de la Revolución. Hay algunos cronistas que narran cómo sirvió de paredón también. No, hay algunas fotos por ahí, pero bueno, de alguna manera ya volvió a su función, ¿no? Oye, me llama una última. Sí. Una última cosa, es que este arco también es rarísimo, no es un arco de medio punto como los que conocemos, sino que está rebajado. Para albergar ahí el escudo franciscano y algunas otras cosas. ¿Por qué estará rebajado? Lo que hemos nosotros interpretado, que se le está dando mayor relevancia y mayor importancia al aspecto franciscano y a la indulgencia, es lo que están teniendo, por eso está rematando ahí los estigmas de San Francisco. Es un espacio, qué bueno que nos puedes explicar tan a detalle, porque son cosas en las que rara vez reparamos, y cuando reparamos no las entendemos. Como lo hemos dicho ya tantas veces, perdimos el arte de leer las iglesias. Las iglesias eran libros abiertos que daban lecciones. Esto lo vamos a ver al poder conocer el bellísimo y importante retablo de que está en el interior del templo. Pero como hemos perdido el arte de leer las iglesias, le tenemos que torcer la mano a ti para que nos enseñes a leerlas de nuevo, y explícanos ahora esta otra portada que sí es tan sobria, tan severa, tan alejada de los prodigios barrocos a los que estamos acostumbrados en las iglesias de México. Sí, una sencillez bastante llamativa, digamos. 1590, quiere decir que se echaron sus buenos 60, 70 años levantando este templo. Sí, lo que narran las fuentes es que desde 1575 Fray Martín de Valencia es quien comienza la erección del templo. Para el 46, unos años después, hay posibilidad de que la estructura no esté tan firme como se piensa, y es Francisco de Soto quien va a continuar toda esta labor. Sí, es para 1590 cuando se habla que la fachada está terminada. Ahí lo vemos en el año, se acabó, dice, acabóse. Año de 1590, bajo dos ángeles, están ahí como metidos en una concha también. Y esa simpleza que refieres, pues creo que es el elemento que lo hace más bello, ¿no? Nos habla de una portada que remata en almenas al estilo de las fortalezas de Europa. El almenar, una pequeña espadaña, donde se ha agregado un elemento. Con los años se fueron agregando y quitando elementos, como lo es el reloj. Es el reloj del siglo XVIII. Tenemos elementos se ha tapado también un óculo. Ajá. Si se alcanza a ver ahí, en la fachada, y a los costados estaba una especie de vitral, un óculo, precisamente por lo que acabas de decir. Se ve la forma circular resanada debajo del reloj, digamos. Que a cierta hora del día, en la puesta, por eso orientada hacia el poniente, en la puesta alumbraba completamente. Debe haber penetrado y haber hecho brillar ese altar dorado, ¿no? Lo que tiene representaba para el indígena. Dos clases de oro, un oro finísimo del XVI y luego un oro de otro tipo que se le puso en alguna restauración del siglo XVIII. Me llama la atención, estas cosas son increíbles, ¿no? ¿Cómo aparece de repente un guiño del pasado para decirnos algo? ¿Por qué no nos acercamos? Claro. Aquí tenemos dos a los lados, pero es como si el pasado nos cerrara el ojo y nos dijera, hey, aquí. 1576.
Híjole, qué buen ojo tienes, qué bárbaro. Ajá, No, no, bueno, está en la lo que fachada. tenemos se han perdido, lo que habían aquí también son los elementos de las tumbas que salían. Se ha perdido la cruz atrial principal, las tumbas que estaban precisamente a la entrada y a un lado de la portada principal, pero son lo que nos hablan son de los personajes principales que llegaron a enterrarse aquí. Recordemos que todo esto podría podría ser parte de una lápida. Exactamente, salía aproximadamente hasta este nivel. Ajá, como lo vemos todavía en iglesias de Morelos, Claro. Ese tipo de Caminamos sobre elementos. muertos. Sí, justamente esta, que es tal vez la principal, nos habla, y esa fecha de 1576, recordemos el Cocolizli en esos años. Ajá, la gran epidemia, La claro. gran epidemia, Ujú. entonces pudo haber alguna relación con esas muertes, la fecha que nos está rememorando. Y aquí lo que tenemos ya nos da una fecha precisa, que es en el miércoles en octubre de 1567 años, ¿no? Aquí, lo que nos están algunos autores, como Santos Acevedo, algunos otros más, nos dicen que está enterrada la madre de Aposquillautzin, que es justamente el último cacique o el cacique que se encuentra gobernando de Tepetenchi a la llegada De los españoles. Okay. Unos dicen que es el mismo cacique. Que hace referencia a que la madre de él debió haber... esta lápida correspondió a esa mujer. Por eso Unos está escrito, mencionan que es a la madre. en náhuatl. En náhuatl, y ya también vemos los elementos en latín como octubre. Ajá, ya se está claro, conjugando acá está, los claro, dos sí. elementos, años, ¿no? Años, Lo que son sí. años, octubre, Y los dos elementos en náhuatl. Motoca. Nicanomotoca, Nicanomotoca. exactamente, aquí yace, ¿no? Entonces tenemos los dos elementos ya conjugados. Y ese tipo de elementos donde está la parte indígena y la parte española lo vamos a ver por todo el templo. Si bien usted ha mencionado que se ha concluido en 1590, eso es lo que estamos hablando de la parte ya de la estructura de lo que es el Como templo tal, porque principal. antes había Son varios procesos. sí. Exactamente, Antes había todo una lo que pequeña. es. Sí, O sea, podríamos imaginar. El tamaño ahorita del templo nos habla mucho de lo que fue este convento, pero podríamos imaginar tal vez toda la cuadra completa que servía de los grandes huertos de los frailes, para abastecerse, para recolectar agua, etcétera, etcétera, que se fueron Que perdiendo. Hay que recordar también que el tamaño del convento está en proporción directa con el tamaño del territorio a evangelizar. Así es. Esto está hablando de que es un territorio que iba a ser un territorio verdaderamente inmenso. Tenemos la oportunidad de entrar a la iglesia, Ujú. pero yo preferiría que nos diéramos una vuelta en una zona que es menos conocida todavía, Claro que sí. y que es el maravilloso convento. Todavía queda el claustro, todavía hay pintura mural, hay cosas formidables que podemos Cuéntanos encontrar aquí. un poco, Ricardo, precisamente la historia de cómo, bueno, ya nos contabas cómo llegaron aquí a evangelizar, pero su proceso fue largo, fue como, bueno, complejo, visto depende de qué perspectiva. Sí. Cuéntanos un poco. Sí, la evangelización como todas tuvo sus altibajos, ¿no? Sí vieron muchos problemas, muchos indígenas que de alguna forma siguieron llevando a cabo sus ritos, o sea, no del todo hubo una conversión directa y que de la noche a la mañana Fue como estoy así un tema de católico. en el que aceptaron más bien como para no pelear. No, pero lo dices bien, porque hay autores que citan que gran parte del pueblo xochimilca se encargó de destruir sus propios ídolos Ujú. para ellos mismos, con sus propias manos. Eso debe haber sido Atroz, dolorosísimo, sí, es casi un sí, suicidio espiritual, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sin el- ¿Para qué servía el portal de indios? Se habla sobre las peregrinaciones, sobre grupos indígenas que llegaban para el templo principal. No habían más templos, si acaso había algunas estancias con pequeñas capillas que se estaban construyendo, pero el templo principal era Vamos y a- ahora es vamos el a bautisterio. Sí, Pasamos. adelante, por favor. Sí llama mucho la atención la austeridad de cada uno de los espacios. Sí, se intentó de alguna forma, ¿no?, darle ese estilo, ese toque
austero. Cuando dices intentó, ¿te refieres de origen? Los franciscanos, recordémonos esa parte del servicio, los votos de humildad, se intentan, ¿no? Y el espacio también que lo intentan hacer cada vez más hacia lo sagrado. Ok, estamos en Bautisterio. En el bautisterio. Aquí está la pila, es una pila del siglo XVI o XVI. Ya estamos hablando posterior 17 aproximadamente, estamos hablando de esas pilas bautismales de cantera, labradas en ciencia, fortaleza, consejo, entendimiento, sabiduría, temor de Dios. Esto es muy posterior, desde luego. Bastante posterior. ¿No? Esto bastante posterior. Se sale completamente del esquema. Así es. Por un tiempo estuvo cerrado. Es para proteger nada más. Así ¿no? es. Ya solo los... Gracias. Ya solo los bautizos se llevaban a cabo en la tercera orden franciscana que está saliendo, pero ya se volvieron a realizar los bautizos aquí. Ok, y ahora pues sí vamos a poder ya entrar a este espacio verdaderamente esplendoroso que resuma antigüedad, resuma años, resuma historia. Todo, cada piedra, cada espacio nos está gritando algo, cada rinconcito nos habla de algo. Aquí de entrada nos recibe otra lápida, nos habla de un señor Miguel Jiménez. Miguel Jiménez. Con X. Una fecha que es 1576 años. Y este señor Miguel en Jiménez, el mes de septiembre. ¿por qué estaría enterrado aquí? En el interior, ¿era un fraile? Es probable que sea fraile. Los archivos encontramos a algunos Miguel Jiménez. También podría referir de alguna personaje importante, alguna persona perteneciente a la nobleza, como para ser enterrado en el claustro. Sí, también vamos a hablar de los benefactores del templo, por supuesto. Y bueno, aquí se van conservando algunas reminiscencias de lo que habría antes de ser restaurado. Qué lástima, ¿verdad? Esto me imagino que estaba atrás de una pintura y solamente se rescató eso, ¿verdad? Exactamente, está pintado, Elina determinó que se pintara con cal precisamente para que se pudiera resguardar, si es que algo todavía se logra conservar. Qué tristeza. Pero es poco probable, digo, ya a juzgar ya también por la humedad, hay mucho, ¿no? La falta de apoyo y la humedad misma pues ha hecho que con el tiempo se vaya perdiendo, pero imaginémonos simplemente el claustro repleto de estas pinturas, el superior y el inferior. Porque eso lo vamos a ver en el claustro superior, ahí se conserva todavía el color, la cromática, aquí, para que nos hagamos una idea. ¿Por qué no nos vamos moviendo un poco hacia allá? Pero también les vamos presentando a nuestros amigos un poco el interior de este espacio. Veo unos arcos de medio punto con unas columnas que son más altas, digamos el fuste es más grande que el del claustro alto, son más pequeñas, más achaparradas, lo cual está muy bien resuelto porque le da una especie de solidez, de peso, ¿no? El hecho de que sea la columna más corta, como vemos aquí arriba, que la de abajo, hace que la parte de arriba se vea más sólida, ¿no? Exactamente. Es un espacio bastante grande, debe de haber habido una población importante de franciscanos en este lugar. Así es, ¿no? Lo que fue la función del convento de resguardar y de formar a los franciscanos, pues se cumple en este espacio precisamente. Desgraciadamente, no se han perdido lo que es la cocina, el refectorio, o sea, el espacio que está aquí a un costado, ¿no? Pero ya tiene otra función. No vemos las celdas como tal. No, es lo que me llama la atención. Cuando subamos, es más un segundo claustro. Este convento contaba con 2 claustros, uno se ha perdido completamente, está a un costado. Eso, lo único que tenemos es el que estamos viendo. No se ven ni las celdas, como en el segundo. Esta fuente es muy posterior, me imagino, también. Así es, la fuente octagonal, pero sí, que viene de alguna manera persiguiendo los elementos de las construcciones de los conventos de Europa hacia los franciscanos. Esta es una forma muy, muy europea, la de la fuente específicamente. Tengo una buena noticia, y es que nos autorizaron a subir al campanario. Es mi regalo de cumpleaños. Pero ¿por qué no vamos primero al claustro alto? Vaya. Maravilloso está este espacio. ¿Por qué es tan estrecho? Sí, es flaquito todo él. Lo que hemos visto de las construcciones franciscanas, también uno de los elementos principales es los amplios muros muy amplios, y justamente
por mucho tiempo estuvo oculto, estuvo tapado. Lo que narran los abuelos es que por la década del 50, 60 fue destapado. Y se encontraron. Lo descubrieron. Lo O sea, descubrieron. estaba completo. Sí, Entonces estaba nomás tapado. descubrieron, digamos, probablemente un pedacito. ¿Por qué estaría tapado? Lo que puede ser posible es recordemos la etapa de los cristeros. Ya. Ajá. Y Para esconder cosas. Exactamente. Que se les ocultan, resguardar Personas. Sí, puede desde personas y todos los tesoros, como son las custodias, los grandes hábitos. En todo caso, todo lo que estaba aquí. Pues sí, no sabemos. Qué barbaridad. Bueno, sigan. Sí. ¿Qué manera de entrar Y si al abre claustro? No, a una... vamos a caminar hacia este lado, que es el lugar donde está todavía la pintura, los frescos con colores, lo que nos dará una idea perfecta de cómo debió haber sido, pues, originalmente. Ahora, la ¿no? realidad es que esto está muy bien conservado, todavía podemos ver los detalles. La imposta se llama, ¿no? Seguramente ya se perdió mucho de lo que había, pero sí se conserva mucho de lo que seguramente se vería en esos años, en estos pasillos. Así es, por mucho tiempo vimos todavía unas décadas atrás lo que fue todo el templo, con los escurrimientos, sin pintura, o sea, sin que se le diera un tratamiento como se debe uno de este tipo de cosas. ¿Esto queda abandonado después de la reforma? Prácticamente, o sea, ya no se le hace algo de mantenimiento, es más, vamos a encontrar todavía cómo la restauración que está haciendo el retablo se obedece a algunas de las restauraciones que le metieron color y demás, que ahorita se intenta salvar. Ya hay presencia de lina, eso también debemos de decirlo, el lina ya está Restaurando tomando nota Qué maravilla, y qué buena dando por lo noticia. menos detalles de cómo conservarlo. Sí es llamativo cómo esta parte se conserva tan bien, o sea, podemos claramente ver cuáles son los colores que utilizaron, los dibujos, evidentemente todos están perfectamente bien delineados aún, a diferencia de abajo. Esto estaba cubierto y por eso se habrá conservado, se pudo mantener. Bueno, pero abajo también. Ahora, lo que tenemos ahí, lo que vemos ahí son, ¿qué? Tenemos a los ángeles del cielo, ¿no? Tenemos elementos de celestes y vamos a encontrar también, desgraciadamente ya no podemos apreciar si eran frailes, si eran santos, tenemos unos allá todavía conservando, pero todos los textos están... Ok, cada medallón tenía algún medallones. personaje, algún apóstol o algún padre de la iglesia, que era lo que acostumbraban a hacer. Y vamos a ver que aparte de la pintura, como es en el lado del claustro, también vamos a encontrar elementos tallados en piedra, que ahorita vamos a observar por allá, que nos hablan sobre aspectos de la naturaleza, sobre la misma vida de los frailes, y todo eso también nos está remitiendo a esa parte para Esta poder pintura es una evangelizar. reconstrucción, los tonos son reconstruidos. Ya tienen elementos reconstruidos, lo podemos también ver aquí, pero es de lo último que se ha rescatado, ¿no? Sí hay reconstrucción, por supuesto que la hay, pero... O sea, esto básicamente lo acaban de hacer. Sí, tiene algunos años en que lo han hecho, pero ya no podríamos hablar que es justamente el trazo original. Esto es, Elementos yo de diría una que es serpiente, Tetitki, por ahí. Podría ser, exacto. ¿verdad? Así. Es decir, lo que estamos viendo es casi un glifo prehispánico con los símbolos ya de la evangelización, como es la cruz y los rostros. Es decir, aquí estamos viendo la fusión de las dos culturas. Esta es una obra en la que se mezcla, es formidable, en la que se ve el choque cultural y cómo se expresa en el arte. ¿Esto por qué está aquí? Así es. Hay muchos que también se han ido descubriendo con el tiempo, muchos también fueron tapados y podemos ver cómo han intentado, pues no sé si la misma gente, porque Sí, seguro, es que la gente... le ha ido tallando como para decir por aquí va el rostro, ¿no? Pero siguen siendo elementos junto con la pintura para poder evangelizar. Tenemos más inscripciones, diferentes fechas, todos por la misma época constructiva de estos. Y son como 1581. espacios que se salvaron Julio de de una 1581. destrucción. Así es. Porque se nota incluso un relieve. Así es, y que todos pues le han pasado la mano, ¿no? En este caso ya está pintada, Sí, la volvieron a tallar, pero se va perdiendo, como para la parte de la paleográfica, se van perdiendo elementos. De esto así. debe de haber habido bastantes más. Muy mala idea. Y que deben de Vale. estar. No sé si sea bueno que se sigan conservando cultos, porque se están deteriorando. Pues, pero bueno, muchas veces es mejor no sacarlos porque tenemos tan poca conciencia de las cosas que ahí vamos a poner. Por aquí vamos a entrar. Ese Estamos es el parados acceso en esta puerta. ¿Por al que qué? llamamos el antecoro. El antecoro. El Ok, antecoro. ¿estará abierta o hay que tocar?
Pasa. Está oscuro. Adelante. Gracias. Sí, está un poco de susto este lugar, Ricardo? No, es increíble, es regresar a los inicios de estas construcciones, ¿no? A los conventos. Nos llega El la órgano. música del órgano de la En este momento misa, se está llevando a lo cabo cual la misa, sí. sí nos hace tocar, rozar un poquito 1576, 1590. Así es. Este es uno de los grandes privilegios de este programa. Bueno, como todos los campanarios, plumas, telarañas, huevos rotos, Así es. cascarones. Y bueno, nos falta subir, ¿no? Nos falta un Sí, cachito. de la naturaleza que todavía existe en Xochimilco, ¿no? La lechuza principalmente, mucha paloma, el murciélago. Bueno, Pero- la paloma es característica de casi cualquier iglesia, Todavía hay ¿no? lechuzas por aquí. Sí, en las noches todavía podemos contemplarlas. Y pues lo que estamos viendo es uno de los elementos que se han agregado. Bueno, pues ya estamos en la parte alta del campanario. Veo esto, me llama mucho la atención porque la fecha de esta campana es 1739, pero dice México DF, no existía el DF en 1739. ¿Quién sabe qué inscripción, cómo se hizo la inscripción de la fecha? O se le debe haber hecho más adelante. Posteriormente, sí, algo así. Pero bueno, tenemos tres, esta es inmensa, ¿no? La central. Es un campanario pequeño. Así es, sí, y que fue posterior a lo que era el templo cuando se planeó. De hecho, una primera torre se comenzó a construir para el siglo XVII, inicio XVII, pero no tuvo éxito y posteriormente se construye otra torre más, ya con un estilo más clasicista, mucho más diferente de lo que podríamos apreciar en la portada. De ahí que podamos ver que está un poco metida, ¿no? A diferencia de La si fachada, tomamos sí, con la está fachada principal, interior. ¿no? Aquí podemos hacernos una idea increíble de Sí, lo que pudo haber sido la huerta, el convento y Xochimilco. Pues no sé si te Exactamente. puedes acercar un poquito Claro. aquí junto a Jimena. Aquí vemos muchos restos de lo que fue el claustro, ahí se ve, no sé si la cámara lo puede tomar, pero ahí se ve un muro con unas puertas ya selladas que debieron formar parte del segundo claustro del que nos hablabas antes de subir. Es correcto, señor Héctor, ese fue el segundo claustro, desgraciadamente no se ha conservado, pero podemos todavía ver algunos elementos Sí, bastante. que nos hablan de ese pasado y precisamente creemos nosotros, por supuesto que las huertas y todo lo que pudieron tener para autoconsumo los frailes abarcaba lo que es la cuadra completa, ¿no? Ahorita podemos apreciar lleno de casas y como bien decía, pues también se podría imaginar todo esto completamente lleno de canales, ¿no? Lleno de canales, los espacios que muchas de las calles que actualmente podemos pisar eran canales, eran los accesos para llegar a este templo. Podemos apreciar, aunque ya también de forma muy diferente, pues lo que fue la gran extensión Xochimilca, Caray. con lo que llamaban la zona de Tepetenchi, hacia la falda de los ríos, en las orillas, de los cerros, disculpen, que es la zona, y por allá vamos hacia la parte sureste, vamos a encontrarlo donde podríamos hablar de la cabecera de Olac, hacia esa zona. Entonces, bueno, lo que podemos ver es el gran desastre ecológico también que ha sucedido en la cuenca de México. Ya vemos toda la bruma, vemos los cerros poblados. Y te quedaste corto cuando dices en la cuenca, porque los desastres ecológicos están en cualquier lado del... Sí, bueno, pues lo que tenemos O sea, es increíble la muy bruma conmovedor, ¿no? gris que se ve alrededor de los cerros. Unos cuantos árboles y como nos decía Ricardo, entre las casas se alcanzan a ver todavía los paredones con las piedras propias de lo que fuera el convento, ya con casas de hormigón y de tabique propios del siglo XX, que eso fue una antena parabólica, por ahí es la cosa ya más extraña del mundo. ¿Sabemos algo sobre la historia de las campanas? No, pero lo que sí sabemos es que siguen conservándose por lo menos estas desde los siglos que nos están detallando. Del 18. Ajá, lo que sí se ha seguido cambiando pues es el badajo. Entonces nada, lo que se cambia continuamente son los badajos, los golpeteos, ¿no? Ten cuidado porque ¿Tú crees, Ricardo, descalabró que hay... Sacristán y estuvo meses en el hospital. Ya escuché esa, pero fue con esta que está más grandota. ¿Puedo? ¿Se lo permitimos? Solo uno, es de cumpleaños. Sí.
uno, solo uno. Fíjate qué decente, solo uno. La vibración es formidable, ¿no? De las campanas es bellísimo. La vibración te recorre todo el cuerpo, te vibra el corazón. Sí, ella antes de las 6 de la mañana todavía se puede escuchar lo que son los barrios, las campanas que están sonando. Ya, lógicamente, con el paso de las horas, pues la ciudad come cualquier sonido ya. Sí, ya no claro, esto era la voz, digamos, de esta parte de la ciudad en su momento. Está muy buena la plática, pero se nos va el tiempo y yo sí quiero ver el retablo y quiero ver el coro. Muy bien. Estamos todavía lejos. Finalmente lo que podríamos decir es el cañón que también es añadido. Todo esto era de madera, tenía una techumbre de plana de madera y la bóveda de cañón corrido es una remodelación, digamos, del 18. Así es. Esto el mismo Betancourt nos menciona cómo era una techumbre de madera y era el templo más grande, decía, para la época en todas las Indias, Xochimilco, ¿no? Vamos a conocerlo, ¿no? Claro. Adelante, Ricardo. Este es el coro, Ricardo. Sí, es el coro. Y están felices porque está recién arreglado el órgano monumental. Sí, la verdad es que es una alegría, vaya, tiene sus matices, pero debo mencionar el párroco actual, el párroco Adrián, una de las labores que ha hecho, como en muchas aquí en la parroquia, fue precisamente el rescate de este órgano. Es un órgano del siglo XVIII. Es una belleza, pero lo que ya no se pudo rescatar, este órgano tabular, pues es la parte interna, desgraciadamente. Podemos ver en esa parte, en esa zona, lo que fue el resto del original, y lo que fueron algunos de las flautillas que conformaban el órgano. Ahora ya tiene más elementos actuales se amplifica el sonido. Se conserva la parte de afuera. Toda la estructura externa es original. El retablo que tanto les hemos cantado y anunciado a lo largo del programa, vemos una sola nave que conforma la iglesia, vemos la bóveda de cañón corrido de la que nos hablaba Ricardo allá arriba en el campanario, y al fondo, refulgiendo, ya lo mencionamos, que se selló un óculo que debía proyectar una luz que caía directamente sobre ese retablo dorado. Vemos que el retablo no tiene de momento las célebres pinturas que lo han hecho famoso. Se están restaurando, me decías, desde hace un año. Desde hace un año se han estado restaurando, pero lo que vamos a poder apreciar en el momento en que estemos abajo es el esplendor de lo que ha estado resguardado por siglos. Por siglos, que son, antes de que estuviese el retablo, las pinturas murales, que eran los primeros elementos también para evangelizar. Que están allá atrás, se alcanzan a ver. Así es, que desde aquí se alcanzan a ver precisamente. Sí. Y vamos a poder apreciar con mayor detenimiento. Ahora, estas pinturas son célebres, muchas de ellas dicen que están inspiradas en pinturas del Greco, que copiaron modelos del Greco. El retablo tiene, digamos, varias lecturas. La parte de abajo habla de las columnas de la iglesia, son los padres de la iglesia, y luego va subiendo de manera que va narrando distintos pasajes hasta llegar a la figura central, que es precisamente Dios Padre. Sí, bueno, Dios Padre, pero cuenta, sí, en el centro, tiene una representación. ¿Por qué no nos hablas de la representación central? Claro, podríamos hablar tal vez en este momento de la representación más importante para el retablo, en este caso para los Xochimilcas, porque si bien podemos contemplar varios de los aspectos importantes que nos mencionabas hace un rato, los benefactores, de todo lo que se hizo para ese templo. Claro, porque las iglesias entonces vivían de lo que muchas personas de buena caridad les daban. Así es, y si podríamos ver una mola arquitectónica de ese tamaño, el recurso económico y el recurso en trabajo, enorme. Exactamente. Entonces, esos elementos los vamos a ver también en el retablo, bañado completamente en oro, estofado y bañado. Entonces, lo que tenemos al centro es a San Bernardino, pero justo la importancia de este retablo es que vamos a poder apreciar las tres cabeceras representadas en sus personajes principales, elementos de los indígenas que están postrados y que están siendo resguardados por la figura de San Bernardino. Recordemos que Xochimilco tuvo la desgracia de vivir, como en muchas de las zonas de la Nueva España, estas grandes epidemias como lo que fue el Cocolistli, y en esas épocas Fray Jerónimo de Mendieta nos habla de cómo recurrían a santos
la necesidad de que alguien viniera y pusiera calma sobre esta enfermedad, y se requirió, digamos, pues la fe. Así es la fe. A San Sebastián, que lo vamos a ver a un costado cuando estemos por allá abajo. Sí, es que sí, es como muy clara la lectura y muy llamativa. La parte de abajo, digamos, entonces son los padres de la iglesia. En el segundo cuerpo vamos a encontrar esculturas de fundadores de órdenes. Así es. En el tercero, mártires de la fe. Y en el centro, San Bernardino. Y luego todo se va encaminando lentamente hasta llegar a Dios Padre, ¿no? A Dios Padre. Ajá, bendiciendo, ¿no? Es lo que tenemos rematando. Y justamente San Bernardino quien se va a encargar en ese momento de ser el santo apropiado y que va a poner calma para este tipo de vicisitudes que estaban ocurriendo en Xochimilco, ¿no? Va a ser San Bernardino. ¿Cuál es la importancia? Usted nos mencionaba las tres cabeceras, Tepetenchi, Olac y Tecpan. Los personajes que están ahí son los últimos caciques de Xochimilco, los personajes principales, y ellos van a estar representados, cuando lo veamos abajo, con una de las tomas, con elementos ya españoles y elementos indígenas, como la tilma anudada al hombro, las mangas del español. Es una maravilla esas toda combinaciones. La combinación de imágenes y los nombres, ¿no? Eso al final hace lo que somos hoy ahora. Estamos terminando el recorrido aquí específicamente en San Bernardino de Siena. Todavía nos queda un destino para visitar en este programa. Ojalá que nos puedan seguir acompañando. Y bueno, Ricardo, tú vienes con nosotros. Claro, con gusto. Gracias por habernos recibido y por compartir todo lo que sabes, el enorme conocimiento que tienes sobre este lugar de manera tan amena y tan generosa. Te lo agradezco muchísimo. No, le agradezco. Y bueno, le seguimos. No te despidas porque todavía nos lo vamos a llevar. Estamos entrando ahora al Museo Arqueológico de Xochimilco. Les queremos presentar a su director, el señor Joaquín Praxedes. Gracias por recibirnos, don Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Bienvenidos a No, pues gracias museo. por abrirnos este espacio. ¿Y por qué nos platica un poco desde cuándo existe el museo, cómo se fundó, qué es lo que contiene? ¿Qué alberga? Sí. El Museo Arqueológico de Xochimilco es un espacio que fue fundado hacia la primera mitad de los años 70. Se inaugura en el tiempo de José López Portillo, y lo más valioso que tiene este museo, independientemente de la riqueza arqueológica que ahí hay, es la forma en la cual fue constituido, que fue a través de una serie de donaciones que la propia comunidad va a realizar en una actitud de rescate comunal, digamos, de cosas que encontraban en sus terrenos, que aparecían por ahí, o cómo fue la mecánica. Todo el país es arqueológico, pero Xochimilco especialmente tiene una riqueza arqueológica vasta, está a flor de piel. Algunos vecinos, sobre todo del pueblo de Santa Cruz Acalpixca, en los años 70, empezaron a ver la necesidad de poder conjuntar todo eso que se encontraba, y específicamente el señor José González y el profesor José Farias Galindo, que fue cronista de Xochimilco, hicieron una exposición en la parroquia de Santa Cruz y se mostraron ahí todas las piezas que habían encontrado en estos hallazgos casuales. No me diga, me imagino que habríamos visto algo como esto. Justamente a partir de esa primera exposición empieza a tomar sentido las piezas arqueológicas que estaban en el entorno inmediato. Por ejemplo, esta formaba parte de un corredor arqueológico que está aquí en el pueblo y que tiene que ver con elementos de danza, fertilidad y demás. Pero como esta, que son piezas mayores, la gran mayoría de la colección, que alberga cerca de 2.441 piezas, son justamente producto de esas donaciones. 2.441 piezas. Okay. ¿Entramos? Claro que sí.
Este espacio también es muy importante comentarlo, forma parte de lo que antiguamente era el sistema hidráulico que llevaba el agua desde Xochimilco hasta la Ciudad de México. Hubo un momento hasta México. O sea, aquí comenzaba el acueducto de Xochimilco, la estación de bombeo, digamos. Comienza 2 pueblos adelante. Sin embargo, aquí fue uno de los manantiales más importantes después del de la Noria y de la Cuexcomat, que fueron los que se entubaron. La ciudad, al tener necesidad de saciar su sed, bueno, pues buscó los espacios cercanos y los encontró en Xochimilco. Para desfortuna de los xochimilcas, fue el momento en el que inicia un proceso amplio de deterioro ambiental, pero también este proyecto hidrológico de una ingeniería pues de avanzada para el momento, estamos hablando de 1910. El edificio que tenemos al frente es un edificio ecléctico que forma parte de la arquitectura justamente porfiriana y va a ser en tiempos de Porfirio Díaz, justamente para las fiestas del centenario, cuando se inaugura este edificio. ¿Vino don Porfirio? Como casa de bombas no, desafortunadamente él no llegó. Llegó el tren hasta aquí, se hizo toda la infraestructura para que él pudiera arribar, pero mandó a su secretario de Hacienda de entonces, Alimantur. Alimantur. Muy bien. Joaquín, pues nos recibe esta primera pieza. Es la famosa dalia. La famosa dalia mexicana, o conocida como cocosochi. Es el emblema de los xochimilcas y es la piedra angular de lo que fue la recopilación de todo este acervo. Originalmente estaba al pie de la zona arqueológica, ahí entre terrenos de labor. La gente la conocía y la custodiaba, pero bueno, para la hora del discurso museográfico se determinó que estaría mejor custodiada aquí en este espacio. Este juego de pelota apareció... Es un juego de pelota que es justamente aquí de Xochimilco, lo que nos habla de esta configuración de una cultura mesoamericana en donde un elemento central era el juego de pelota y bueno, este es un aro que demuestra esa... ¿Estaría en la zona donde está ahora la iglesia de San Bernardino? ¿Por esa zona? Curiosamente está encontrada en una zona más hacia el poniente, hacia la zona de Tepepan. ¿Hacia dónde nos dirigimos, Joaquín? Estamos ahorita entrando a uno de los espacios pues más relevantes de este museo. Es un corredor que cubre lo que originalmente era la alberca, el manantial de Santa Cruz, que es un manantial de aguas cristalinas. Peñafiel a finales del siglo XIX determina cómo estas aguas de los manantiales de Xochimilco son de una gran calidad, de una gran pureza y sobre todo algo que es muy importante, la necesidad de la ciudad de llevarse el agua, bueno, pues tenía que haber un contenedor que tuviera el agua para poderla bombear y ya por gravedad iba desde Xochimilco hasta la Condesa. Al fondo vamos a ver un mural que es obra de José Juárez, un importante pintor mexicano y bueno, él... Xochimilca. No es Xochimilca, pero tuvo una cercanía muy fuerte con Xochimilco. El mural fue financiado, fue donado por doña Dolores Olmedo. En su momento ella fue presidenta del patronato del museo y a ella le debemos incluso algunas piezas que resguardamos. Mujer, ¿verdad? Y es una mujer que dejó una huella invaluable aquí en Xochimilco. Qué valioso, qué cosas, parece que son, cada pequeño objeto va narrando una parte, le va aportando una perspectiva nueva a la historia riquísima de Xochimilco. Pues nos queríamos acercar a este entierro. José Varias Galindo en su casa encontró hubo una persona que fue enterrada cuclillada, parece. Es de cúbito dorsal, que era en posición fetal, que era la costumbre de hacerlo, y la riqueza del museo es justamente que tiene los principales formas de enterramiento, de cúbito dorsal. Tenemos entierros en urna, en olla, y bueno, eso es como para incluso los entierros teotihuacanos que están en las vitrinas de allá, producto, eso sí, de una investigación arqueológica, pues le dan un panorama amplio de lo que eran los ritos funerarios. Joaquín, muchas gracias. Gracias de verdad por invitarnos, por acompañarnos. Fue una visita veloz, pero la verdad es que valió muchísimo la pena estar aquí. Ojalá que ustedes también
puedan darse una vuelta. Joaquín, ¿nos puedes dar la página del museo para que la gente pueda informarse? Se pueden informar a través de la página de la delegación, es www.xochimilco.df.gov.mx, y nosotros estamos como museo ubicados en Avenida Tenochtitlan, sin número, en el pueblo de Santa Cruz, Acalpixca. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias por este recorrido, por gracias. mostrarnos lo que encierra este museo. ¿Nos vamos? Pues nosotros ya casi nos tenemos que despedir. Acompáñanos. Este fue un programa muy correteado, no nos da tiempo de muchas cosas. La verdad es que Xochimilco tiene muchísimas cosas más que conocer. Ya no sé si volveremos o no, pero seguramente en algún momento dado. Pero tenemos una deuda con ustedes, específicamente con 5 de ustedes que se ganaron el libro la semana pasada del señor de Mauleón. Aquí lo tienen, La ciudad que nos inventa, Crónicas de 6 siglos. Y los ganadores de la semana pasada son Eric Alonso Bañales Almaza, Daniel García, Mariana Rangel, Doctor Frío, que a él ya viejo conocido, Sí. igual que Abraham Zúñiga. Ustedes 5 son los ganadores del libro. Les haremos llegar la forma en que podrán recogerlo, así que por favor esténse pendientes de su Twitter. Y bueno, porque nos vamos a poner guapos otra semana. Yo ya les dije que él solo lo escribió, pero yo se los regalo. Pues 5 libros más para todos los primeros 5 que seguramente ya escribieron rapidísimo al Twitter de @elfocop40. Pues ahí vamos a estar regalando 5 ejemplares más y los ganadores los daremos a conocer el próximo programa. Así que bueno, pues ya a escribir. Los invitamos también a la presentación del libro el 23 de junio a las 7 de la noche en el Museo de la Ciudad de México. Ahí los esperamos para que se puedan tomar una copa de honor con nosotros y celebrar con nosotros la aparición de este libro. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. De verdad, muchas gracias. Espero que haya disfrutado este programa tanto como lo disfruté Tu yo. Twitter. @HDMauleón. @xurrutia, ya se los decía, @elfocoP40, Facebook, búsquenos como El Foco Proyecto 40 y pues escríbanos, que la verdad que nos encanta estar en contacto con todos ustedes. Y ahora sí, devuelvo. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana.